Les hago una pregunta. ¿Alguna vez estuvieron en una situación que les haya hecho decir seriamente, bueno, hasta aquí llegué, ya no doy más? Yo sí, recuerdo que fue cuando tenía 10 años. Literal me detectaron peritonitis porque me reventé el apéndice tirándome desde la terraza hasta una piscina inflable. Pero aparte de mi historia, yo conozco otras historias más de personas que se podría decir se burlaron de la muerte, y he decidido recopilarlas y traerlas el día de hoy en forma de iceberg. Espero que la idea les agrade, y si ya conocían uno de estos casos, déjenme en los comentarios para saber cómo fue que se enteraron de ellos. Aparte quiero darles las gracias por el apoyo que tiene el canal, porque pese a ya no ser tan constante subiendo videos, aún hay gente que lo sigue viendo, eso lo aprecio mucho. Sin alargar más esta introducción, pasemos con el iceberg. Nivel 1. Jeanna Gis. Creo que si eres un seguidor recurrente del canal ya conocerás el virus de la rabia, pues ha sido mencionado en numerosas ocasiones. Este virus se transmite de animales infectados a personas mediante el contacto con fluidos corporales del animal infectado. Por lo general son su saliva, a través de rasguños o mordidas provocadas por estos animales. La reputación del virus de la rabia es bastante conocida, ya que es prácticamente una sentencia de muerte una vez que los síntomas del virus se manifiestan. Pero, ¿sabías que hubo una persona la cual logró sobrevivir a los síntomas del virus? Y no solo eso, lo hizo sin haber recibido la vacuna antirrábica, vacuna que por lo general se les aplica a personas que llegan a los consultorios médicos luego de ser mordidos por animales infectados o presumiblemente infectados con el virus de la rabia. El 12 de septiembre de 2004, una joven llamada Jeanna Gis, oriunda de Wisconsin, se encontraba en la iglesia a la que asistía rutinariamente, cuando de repente en medio de los cánticos, o la verdad no sé qué actividad realizaban, un murciélago bajó y la mordió en el dedo índice. Al parecer sus padres eran de la vieja escuela porque en lugar de llevarla con un médico para verificar que el animal no la haya infectado con algún tipo de virus, estos simplemente limpiaron la herida con agua oxigenada y el hecho quedó como una anécdota más. O bueno, al menos así hubiesen querido que terminara. Luego de 37 días del ataque del murciélago, Jeanna empezó a experimentar síntomas que indicaban que algo no estaba bien. Tuvo que ser trasladada rápidamente a un hospital con síntomas graves como fiebre, debilidad y desorientación. En el centro médico se terminó confirmando algo que en mi opinión era de esperarse, y es que la joven había sido infectada por el virus de la rabia. Con ese diagnóstico y con los síntomas ya manifestados, era prácticamente cuestión de tiempo para que la joven de 15 años terminara conociendo a nuestro Señor Todopoderoso. Sin embargo, en medio de toda la desesperanza y tristeza, apareció una luz al final del túnel. Un doctor llamado Rodney Willoughby, que en ese momento trabajaba como un especialista en enfermedades infecciosas en el Children's Hospital of Wisconsin, decidió intentar algo que en el futuro pasó a conocerse como el protocolo de Milwaukee. La idea detrás de este tratamiento consistía en inducir al paciente a un estado de coma médico, para que de esa forma el cuerpo de Jeanna tuviera tiempo de luchar contra la infección a la vez que se protegía a su cerebro de la inflamación letal causada por el virus de la rabia. Además del coma inducido, a la joven le fueron administrados medicamentos antivirales agresivos para tratar de controlar el virus. Este experimento realmente era como tirar una moneda al aire y esperar a la suerte, ya que jamás alguien que presentase los síntomas característicos de la rabia había sobrevivido. Contra todo pronóstico, Jeanna fue mostrando poco a poco signos de mejoría luego de semanas de tratamiento intensivo y recuperación. Al despertar del coma, tuvo que atravesar 3 meses de rehabilitación física y neurológica, pero felizmente sería dada de alta del hospital. Es verdad que no todo fue positivo, ya que Jeanna tuvo que pasar por meses de rehabilitación para recuperar sus habilidades motoras y del habla. Sin embargo, creo que ella afirmaría en esta y en otras 10.000 vidas el tener que aguantar un par de meses de rehabilitación a cambio de seguir viviendo una vida normal como la está haciendo actualmente. Este caso fue un hito histórico para la medicina, ya que como dije al principio, fue la primera persona en la historia en sobrevivir a la rabia sin recibir la vacuna inmediatamente luego de la exposición al virus. Sin embargo, su caso también destaca la importancia de la responsabilidad adulta, sobre todo de sus padres, quienes en lugar de prevenir se arriesgaron a no llevarla para que la vea un médico, ya que no jodas, pues estamos hablando de una mordida de murciélago. Era esencial que la llevaran para descartar cualquier cosa, pero bueno, al menos tuvieron un final feliz. Phineas Gage. Si te enseño esta imagen, lo más seguro es que pienses en Destino Final, la saga de película más fumada en donde las personas perecen en situaciones rebuscadas y muy poco comunes.
Sin embargo, la imagen pertenece a una persona real que no solo pasó por ese incidente, además de eso sobrevivió, pero lo que vino después no fue tan agradable. Phineas Gage, de 25 años, trabajaba como supervisor de una construcción de vías férreas en Cavendish, Vermont. Como parte de su trabajo tenía que emplear dinamita para remover rocas, como verás, un trabajo algo riesgoso, pero el hombre ya estaba acostumbrado a ello. El 13 de septiembre de 1848, durante una de estas operaciones, mientras compactaba pólvora en una perforación con una barra de hierro, ocurrió algo inesperado. Una explosión se suscitó en el lugar y como consecuencia la barra de hierro de aproximadamente 1 metro atravesó su cráneo, ingresando por su mejilla izquierda, pasando por su lóbulo frontal izquierdo y saliendo por la parte superior de su cabeza. Sorpresivamente, Gage no pereció en el acto, es más, ni siquiera perdió el conocimiento al instante, por lo que fue a comunicarse con los médicos que atendieron su caso. Pero el hecho de que estuviese consciente no disminuyó de ninguna forma la gravedad de sus heridas y por ese motivo recibió una atención intensiva para evitar daños internos e infecciones. Contra todo pronóstico, Phineas Gage sobrevivió y fue dado de alta 2 meses después del suceso. Lo cierto es que luego de ese evento, quien regresó ya no era el mismo Gage que todos alguna vez habían conocido. Antes del accidente, Phineas Gage era descrito como una persona responsable, equilibrada, amigable y trabajadora. Sin embargo, luego del incidente su personalidad era irreconocible, se volvió impulsivo, irrespetuoso, violento y de muy poco fiar. Este cambio drástico en su manera de comportarse era consecuencia de aquel milagroso accidente al que sobrevivió. Resulta que la barra de hierro dañó parte de su lóbulo frontal, la región del cerebro responsable de funciones tales como la toma de decisiones, el control de impulsos y el comportamiento social. Fue así como su caso se convirtió en uno referente en cuanto a neurociencia y neuropsicología se refiere, ya que en aquella época se conocía muy poco sobre la relación entre el cerebro y el comportamiento, al menos hasta que su caso hizo aparición, demostrando que el daño en ciertas áreas cerebrales influye directamente en ciertos aspectos de la personalidad. En cuanto a Gage, el hombre intentó vivir una vida normal, pasó varios años trabajando en distintas cosas en Estados Unidos y Chile. Sin embargo, su salud empezó a deteriorarse con el paso del tiempo y lamentablemente pasó a mejor vida el 21 de mayo de 1860, a la edad de 36 años. Se conoce que la causa específica de su fallecimiento estaba relacionada a una serie de crisis epilépticas que quedaron como secuela del trauma cerebral sufrido en el accidente. Pero a pesar de haber tenido un final un poco injusto, el caso de Phineas Gage aportó mucho al campo de la neurociencia y ayudó a entender cómo ciertas áreas del cerebro influyen en la personalidad de un individuo. Su cráneo y la barra de hierro se conservan hasta la fecha en la Universidad de Harvard, como una muestra del impacto que tuvo su caso en años posteriores. Harrison O'Kene. Este caso es quizás una de las tantas razones por las que existe la talasofobia, o mejor dicho, por la que se refuerza este miedo en las personas. El 26 de mayo de 2013, Harrison O'Kene, un cocinero nigeriano de 29 años, trabajaba a bordo del remolcador Jascon 4 de la empresa Chevron, el cual se hallaba en aguas del Océano Atlántico a cercanías de las costas nigerianas. En medio de la madrugada, una tormenta azotó de forma repentina a la embarcación, volcándola y llevándola al fondo del mar con una profundidad estimada de 30 metros. En aquel barco iban 12 tripulantes y todos ellos quedaron atrapados debajo del agua. La lógica indicaba que todos se habían convertido en víctimas fatales, pero Harrison O'Kene desafió las probabilidades. Tras el hundimiento, Harrison logró salir del baño en el que se encontraba al momento del hundimiento y se desplazó por el barco, encontrando un espacio con una pequeña bolsa de aire. En ese lugar permaneció casi 60 horas sin ningún tipo de protección para respirar y experimentando temperaturas frías. El hombre estaba atrapado sin mucho que hacer, rodeado por la oscuridad, el frío y agua salada, un escenario más que desesperanzador y aterrador. Sin alimentos y bebiendo únicamente agua de mar en pequeñas cantidades, Harrison se mantenía consciente, pues sabía que dormir no era una opción en lo más mínimo. El oxígeno en el aire empezaba a disminuir con el pasar de las horas y pese a ello, Harrison se mantuvo firme tanto física como mentalmente. Con la esperanza de que Dios le daría otra oportunidad, el hombre se mantenía orando y pidiendo que alguien lo encontrara. Finalmente, un equipo de buzos sudafricanos que se encontraban recuperando los cuerpos de los tripulantes encontraron a Harrison con vida, en lo que parecía ser un escenario imposible. Se dice que uno de los buzos logró visualizar la mano de Harrison al pasar cerca de una cabina, pero al principio creyó que se trataba de un cadáver. Sin embargo, pronto se dio cuenta que este se movía y estaba consciente.
Una vez encontrado, Harrison tuvo que enfrentar otro gran reto. Este debía pasar por un proceso de descompresión para así evitar algo llamado síndrome de descompresión. Este síndrome es una peligrosa condición que puede ocurrir cuando una persona sube rápidamente desde una gran profundidad. Por ese motivo, Harrison fue llevado a una cámara de descompresión y pasó allí otras 60 horas, para ahora sí poder ver la luz del día. Muchos consideran el caso como un milagro único e irrepetible, mientras que por otro lado está la explicación científica. Lo cierto es que Harrison O'Kene se convirtió en un superviviente histórico y la muestra de cómo la voluntad lo puede todo. Porque si bien puede que la ciencia explique los motivos de supervivencia, no creo yo que todo el mundo se pueda mantener física, pero sobre todo mentalmente, del modo en que lo hizo este hombre en esa situación. Miracle Mike. Esta foto la vi por primera vez en Facebook, por allá en el 2014 si no me equivoco, y siempre pensé que estaba editada, al menos hasta ahora que me adentré más en su origen y contexto. Conocido por el nombre de Miracle Mike, este fue un pollo que logró vivir sin cabeza durante 18 meses. ¿Cómo? Pues a eso vamos. El 10 de septiembre de 1945, en la granja de Lloyd Olsen, ubicada en Fruita, Colorado, este señor se encontraba cortando las cabecitas de las gallinas para la cena, cuando de repente ocurrió algo que no muchos lo hubieran creído de buenas a primeras. Resulta que tras cortar la cabeza de un pollo, este siguió moviéndose y caminando, dejando perplejo al hombre en ese instante, ya que no era un acto reflejo, el ave literalmente estaba viva sin su cabeza. Sorprendido y curioso por lo ocurrido, Olsen decidió apodarlo como Miracle Mike, y en lugar de sacrificarlo, decidió cuidarlo. Estoy seguro que muchos ahora mismo se están haciendo esta pregunta: ¿cómo carajo sobrevivió sin su cabeza? Resulta que la decapitación no afectó a su tallo cerebral ni a la vena yugular, evitando que se desangre y permitiendo conservar ciertas funciones vitales. Luego del suceso, Olsen alimentaba al animal con una mezcla de leche y agua que era administrada con un gotero directamente en el esófago. También limpiaba cuidadosamente la mucosidad de la tráquea de Mike para que pudiera respirar con normalidad. Gracias a estos cuidados, Mike logró vivir sin cabeza durante 18 meses. Durante los siguientes meses que estuvo con vida, Mike se convirtió en una atracción popular y era exhibido en varios espectáculos de feria. El animal era promocionado como la maravilla sin cabeza de Fruita, y Olsen, su dueño, cobraba un buen dinero para que la gente pudiera verlo. Sin embargo, como venía spoileando desde el principio, Mike tuvo que partir de este mundo, y eso fue en marzo de 1947 en un motel de Phoenix, Arizona. Según lo comentado por Olsen, aquella noche él olvidó el equipo que usaba para limpiar la tráquea de Mike, lo que provocó que éste se asfixiara debido a una acumulación de mucosidad. Tras su partida, Mike fue examinado por científicos para intentar comprender cómo había sido posible que viviera sin su cabeza durante tanto tiempo, llegando así a la explicación que te di anteriormente. En perspectiva parece algo cruel, tenerlo con vida sin cabeza y lucrarse de ello, pero lo cierto es que si no le pasaba eso, lo más seguro es que terminaba en la panza de Olsen y su familia, por lo que tampoco le fue tan mal. Malala Yousafzai. Malala Yousafzai nació el 12 de julio de 1997 en el Valle de Swat, Pakistán, un área que desde 2007 se hallaba presa por las garras de los talibanes, un grupo extremista que impone leyes estrictas entre las que se encuentran la prohibición de la educación para las niñas. Bajo estas condiciones aparece Malala, la cual desde temprana edad mostró interés por la educación, influenciada por su padre, quien dirigió una escuela para niñas. Con tan solo 11 años, en 2009 empezó a escribir un blog bajo un seudónimo para la BBC, en el cual ella relataba su vida bajo el régimen talibán y defendió abiertamente el derecho de las niñas a recibir educación. Esta lucha valiente a tan temprana edad la pondría en el punto de mira de la terrible organización que mantenía en zozobra la zona que ella habitaba. El 9 de octubre de 2012, mientras Malala se transportaba en el autobús escolar de regreso a casa, un sujeto armado detuvo la marcha del vehículo y se subió. Tras preguntar por el nombre de la joven, este abrió fuego a diestra y siniestra, alcanzando su cabeza y su cuello. Las lesiones de Malala eran graves y por ello fue trasladada rápidamente a un hospital en Peshawar, donde sería operada. Sin embargo, luego de una semana, esta fue trasladada a un hospital de Birmingham, Reino Unido, para recibir tratamiento especializado. La jovencita logró sobrevivir al ataque, aunque requirió de múltiples cirugías reconstructivas y terapia de rehabilitación. Este evento, en lugar de hacerla retroceder, fortaleció su determinación para defender el derecho a la educación para las niñas. En 2013 escribió su autobiografía titulada I Am Malala, la cual relata su vida y la lucha incansable por la educación.
Esta valentía la convirtió en una activista global y su esfuerzo sería reconocido en 2014, cuando recibió el Premio Nobel de la Paz, convirtiéndose así en la persona más joven en recibir este reconocimiento. Juliana Koepke. Juliana Koepke es una peruana alemana, conocida por ser la única sobreviviente del vuelo 508 de Lanza, en el cual iban 92 personas a bordo. El 24 de diciembre de 1971, este vuelo que iba desde Lima hacia Pucallpa se estrelló debido a una fuerte tormenta eléctrica, cuando un rayo lo impactó e hizo que se desintegrase antes de que el piloto pudiese ejercer un aterrizaje de emergencia. Antes de la estrepitosa caída, Juliana se desmayó mientras estaba en su asiento, y por cierto olvidé mencionar que ella iba junto a su señora madre, quien lamentablemente no pudo sobrevivir el impacto. Cuando Juliana despertó, cuenta que había 3 personas, digámoslo de una forma suave, en varias partes, y que eso la hizo pensar que se trataba de una pesadilla, por lo que se durmió un rato y al levantarse se dio cuenta que era la cruda realidad. Pasó 11 días en la selva, sola y sin ningún alma a su lado. Tenía heridas leves en su brazo y hombro, además de una clavícula rota, pero en general su vida no corría riesgo. Sin embargo, al pasar tantos días en una selva era algo muy duro. El clima, los mosquitos, los animales, la falta de provisiones hicieron que la pasara muy mal. Además, la civilización más cercana estaba a más de 600 kilómetros. Al 10º día de vagar por la jungla se topó con un río navegable y caminó hasta llegar a una orilla donde se hallaba una canoa motor y una choza, que al parecer servían como refugio para cazadores. La jovencita esperó ahí hasta la mañana siguiente con la esperanza de que alguien llegara, y así fue, ya que los cazadores la encontraron en el refugio, la llevaron hasta su aldea, le dieron comida y curaron sus heridas más graves. Al día siguiente fue trasladada en canoa durante 10 horas hasta el pueblo de Turnavista y de allí por vía aérea hasta Pucallpa, donde sería internada en el hospital. De ahí en más tuvo una emotiva reunión con su padre, explicando todo lo ocurrido tanto a él como a las autoridades, quienes gracias a sus indicaciones lograron dar con la aeronave destruida y el resto de pasajeros. Posteriormente, Juliana se trasladó a Alemania, país en el que se recuperó tanto física como mentalmente. Además, continuó con sus estudios, obteniendo un título de zoología y biología. Personalmente pienso que debe sentirse horrible ser la única persona superviviente de algo así. Y sé que puede sonar polémico, pero es que encima ella iba con su madrecita y además era muy joven. Pero asimismo siento que superar algo así demuestra que ese momento no era el indicado para que te vayas de este mundo y que la vida tenía o tiene algo más importante para ti. Rasputin. Creo que todos alguna vez hemos escuchado el nombre de Rasputín, un ruso con pinta de loco que es conocido por el misticismo que lo rodeaba cuando estaba con vida. Sin embargo, ¿sabías que el tipo era un hueso duro de roer? En el sentido en que lo intentaron desvivir varias veces pero fallaron. Si no conoces esta historia, déjame contártela brevemente. Nacido en 1869 en Siberia, Rusia, Grigori Yefimovich Rasputin fue un hombre con mucha influencia en el corte del último zar de Rusia, Nicolás II. Esta influencia le trajo muchas enemistades entre la nobleza rusa y otros miembros de la corte, quienes veían en él una amenaza latente contra el imperio, así como el causante de muchos problemas del país. El primer intento de desvivir a Rasputin tuvo lugar el 29 de junio de 1914 en su ciudad natal, Pokrovskoye. Ese día, una mujer llamada Kionia Guseva, seguidora de un sacerdote enemistado con Rasputin, atacó a este último con un arma blanca en su estómago. El ataque le causó heridas tan severas que muchos ya lo daban por muerto. Sin embargo, el hombre sobrevivió luego de someterse a varias cirugías y recuperarse a una velocidad asombrosa. Ese primer ataque sentó las bases de su fama como alguien duro de matar. Pasaron 2 años para que nuevamente maquinaran algo en su contra. A fines de 1969, la tensión en la corte y el descontento hacia Rasputin había llegado a su punto crítico. Un grupo de aristócratas compuesto por el gran duque Dmitry Pavlovich, el político Vladimir Purishkevich y el príncipe Félix Yusupov habían conspirado un plan para finalmente acabar con Rasputin. La noche del 30 de diciembre, Yusupov invitó a Rasputin a su palacio bajo el cuento de celebrar una reunión social. Allí le ofrecieron vino y pasteles envenenados con cianuro. Rasputin consumió una cantidad suficiente de ambas como para considerarlo letal, pero contrario a lo que esperaban los 3 hombres, este no mostró efectos significativos. Al ver que el veneno no hacía efecto, Yusupov subió las escaleras, tomó un arma y procedió a disparar en el pecho de Rasputin. El hombre cayó al instante y a ojos de sus verdugos ya había perecido, por lo cual fue llevado hasta un cuarto y dejado ahí.
Sin embargo, al regresar se percataron que aún estaba con vida y se abalanzó contra Yusupov, quien rápidamente se lo quitó de encima y subió las escaleras. Rasputín lo siguió, pero Purishkevich lo estaba esperando para terminar todo de una vez por todas, y así entonces sacó un revólver y le dio un tiro de gracia en toda la frente. Luego de esto amarraron su cuerpo y lo arrojaron al río Neva. Días después su cuerpo fue recuperado del río y la autopsia que le practicaron reveló que Rasputín tenía agua en los pulmones, sugiriendo que aún se hallaba con vida al momento de ser arrojado, pero por lo que pude ver esa fue una teoría que fue desmentida poco tiempo después. En sí la historia de sus atentados es confusa, ya que no existe evidencia palpable de que realmente ocurriesen como los contaban. Más bien, muchos señalan lo que te acabo de contar como algo inventado para agigantar su figura de misticismo y enigma. Pero bueno, yo quería colocarlo aquí porque de ser verídico o no, es algo muy interesante. Donald Trump. Esta fotografía que dio la vuelta al mundo entero, probablemente muchos de ustedes ya la conozcan, sin embargo yo quería ponerla aquí porque pasó hace poco. El 13 de julio de este año, mientras el candidato y expresidente Trump se encontraba en un mitin de campaña en Butler, Pensilvania, sufrió un intento de homicidio que dejó a todo el mundo sin palabras. Un tipo que luego sería identificado como Thomas Matthew Crooks abrió fuego con un rifle AR-15 desde un tejado cercano directamente contra el expresidente. Lo increíble del suceso no es el ataque en sí, sino la suerte que tuvo Trump, pues justo en el momento en el que el proyectil salió disparado, este giró la cabeza ligeramente y provocó que la bala rozara solamente su oreja derecha, en lugar de que impactara de lleno en su cabeza. Inmediatamente los agentes del servicio secreto intervinieron y abatieron al atacante. El tipejo no logró su cometido, pero lamentablemente un asistente del evento terminó herido fatalmente y otros dos resultaron con heridas de consideración. Las explicaciones subsiguientes y todas las teorías y cosas así están de más porque creo que todos ya las conocemos. Sin embargo, quería colocarlo para cerrar este nivel, porque Trump realmente burló a la parca. Y el que diga que no, que era todo planeado, bueno, pues está bien. Nivel 2. Anatoly Bugorsky. El 13 de julio de 1978, mientras trabajaba como investigador en el Instituto de Física de Energía en Prodvino, Rusia, Anatoly Bugorsky sufrió un accidente impactante. Su cabeza fue golpeada por un rayo de protones en el acelerador de partículas U-70, considerado el más potente de la Unión Soviética en ese momento. El científico estaba inspeccionando una pieza del acelerador que presentaba problemas cuando accidentalmente inclinó la cabeza hacia el rayo y en ese instante una ráfaga de protones a una velocidad cercana a la de la luz le atravesó el cráneo. El rayo entró por la parte posterior de su cabeza, atravesando su cerebro y saliendo por su rostro, específicamente cerca de la nariz. Anatoly describió el momento del impacto como un destello de luz más brillante que 1000 soles, pero sorprendentemente no sintió dolor inmediato. Los médicos calcularon que la radiación que recibió era de aproximadamente 200.000 a 300.000 rads, una cantidad letal para los tejidos humanos en condiciones normales. A pesar de esto, Bugorsky sobrevivió, sin embargo no se libró de secuelas, y es que el lado izquierdo de su rostro quedó paralizado y comenzó a experimentar síntomas como convulsiones, hinchazón y pérdida parcial de audición en su oído izquierdo. Su piel también sufrió quemaduras severas y eventualmente se peló en la zona de salida del rayo. A lo largo del tiempo su caso ha sido objeto de numerosos estudios científicos debido a la extraña combinación de daño por radiación y el hecho de que Anatoly sobreviviera sin desarrollar cáncer cerebral, algo muy esperado en estos casos de exposición a la radiación. Hasta la actualidad el hombre sigue vivo y su historia ha sido compartida tanto por él como por la comunidad científica en todo el mundo, quedando para la posteridad como uno de los únicos casos documentados de un ser humano que ha sobrevivido al impacto directo de un acelerador de partículas. Jacob Miller. Si tú le preguntas a cualquier persona, ¿es posible que alguien sobreviva a un balazo en la cabeza? Muchos te van a decir que no, que eso es imposible, pues eso mismo pensaron los compañeros de Jacob Miller, un soldado de la Guerra Civil estadounidense que sobrevivió a un escenario inimaginable. Durante la batalla de Chickamauga, el 19 de septiembre de 1863, Jacob fue impactado en el cráneo por una bala. Sus compañeros quisieron ayudarle, aunque sea para recoger su cuerpo, sin embargo al ver la herida en su cabeza lo dieron por desvivido. Pasados unos minutos, Miller recobró la conciencia, milagrosamente el hombre se encontraba con vida.
Utilizando su fusil como una especie de muleta, logró cruzar el campo de batalla enemigo y eventualmente fue encontrado, rescatado y atendido por médicos, quienes quedaron impresionados con la gravedad de sus heridas. La explicación del por qué aún estaba vivo es que la bala no había penetrado completamente su cráneo, sin embargo había dejado una herida abierta en su frente, de la que continuaron saliendo pequeños fragmentos de metal durante más de 3 décadas. Muy impresionante y todo, pero lamentablemente Miller a lo largo de su vida sufrió de dolor crónico en su cabeza, además del típico estrés postraumático causado por la guerra. El hombre falleció en 1917, 50 años después del conflicto bélico, y será recordado por ser una anomalía viviente. Anna Weigenholm. Anna Weigenholm es conocida por haber sobrevivido a uno de los casos más extremos de hipotermia jamás documentados. Mientras esquiaba en las montañas de Noruega el 20 de mayo de 1999, Weigenholm, una médica sueca de radiología, sufrió un aparatoso accidente que la dejó atrapada debajo de una capa de hielo en un arroyo helado. La mujer intentó recuperar el control tras la caída, pero en su lugar terminó deslizándose hacia un área que la dejó atrapada de cabeza, ya que cuando fue encontrada solamente sus pies y sus esquís sobresalían del hielo. Weigenholm estuvo atrapada aproximadamente 80 minutos en el agua, a temperaturas extremadamente bajas. Cuando los rescatistas finalmente lograron sacarla, su temperatura corporal había descendido a 13 grados centígrados, una de las temperaturas corporales ya no solo más bajas registradas en un ser humano, sino también a la que él mismo haya sobrevivido. Después del incidente fue trasladada al Hospital Universitario de Tromsø, donde un equipo médico trabajó intensamente para reanimarla. Usaron una técnica de recalentamiento gradual y el soporte de un sistema de circulación extracorpórea, y así lograron estabilizar sus signos vitales después de varias horas. Sorpresivamente, Anna Weigenholm sobrevivió sin daños cerebrales permanentes, lo cual se atribuye a la rápida y extrema hipotermia, que ayudó a preservar sus órganos vitales al ralentizar significativamente su metabolismo. Su caso ha sido estudiado extensamente en el ámbito médico como un ejemplo de los efectos de la hipotermia en el ser humano, y cómo pese a estas extremas condiciones fue posible reanimarla. Roy Sullivan. Conocido por apodos como el hombre rayo, el pararrayos humano o Raiden. Nah, mentira, ese es lo inventé yo. Roy Cleveland Sullivan fue un hombre que laboraba como guardabosques en el Parque Nacional Shenandoah en Virginia, pero eso es irrelevante, ya que por lo que es conocido a nivel mundial es por haber sobrevivido no a 1, ni 2, ni tampoco 3, sino a 7 impactos de rayos entre los años 1942 y 1977, estableciendo así un récord que muy difícilmente llega a ser superado. Pero bueno, yo dudo mucho que alguien quisiera siquiera acercarse a este tipo de récord. El primer rayo que le impactó fue en 1942, quemándole el dedo del pie y causando daños en su uña. Después de eso, en 1969 fue impactado de nuevo mientras conducía su camioneta, causando que el rayo quemara sus cejas y pestañas. En 1970 y 1972 otros 2 rayos alcanzaron a Sullivan, dejándole quemaduras en el hombro y el cabello. Los siguientes incidentes ocurrieron en 1973, 1976 y 1977, siendo este último el más grave, ya que causó quemaduras en el pecho y en el estómago. A pesar de su inusual historia, Sullivan desarrolló un profundo miedo a las tormentas, intentando evitarlas. Además decía que la gente lo evitaba debido a la reputación forjada con el pasar de los años. Esto hizo que pase la mayor parte del tiempo triste, pero pese a ello el hombre seguía ejerciendo su profesión como guardabosques. Lamentablemente, la mañana del 28 de septiembre de 1983, Sullivan partió al otro mundo como consecuencia de una herida de proyectil disparado por él mismo. En pocas palabras, se desvivió. ¿Por qué? Muchos especulan que fue porque su esposa lo iba a abandonar, otros que simplemente por la depresión que cargaba con él todos estos años. Lo cierto es que no existe nada claro, a excepción de que fue él mismo quien tomó su propia vida. Michael Malloy. Cuando escuchan el nombre Iron Mike, ¿qué se les viene a la cabeza? Estoy seguro que a muchos la imagen de este hombre. Sin embargo, ¿sabían que también existe este otro Iron Mike, el cual, a mi opinión, parece encajar más con este sobrenombre? Michael Malloy fue un hombre originario de Irlanda que durante la década de 1930 en Nueva York sobrevivió a múltiples intentos de homicidio por parte de un grupo de conocidos. Identificados como Tony Marino, Joseph Murphy, Francis Pasquea, Hershey Green y Daniel Kreisberg, estos idearon un plan para hacerse ricos a costa de poco esfuerzo. ¿Y cuál era este plan?
pues los hombres habían adquirido varias pólizas de seguro a nombre de Malloy, las cuales presumiblemente se activarían una vez que el hombre falleciera. Sin embargo, el dinero que obtendrían del seguro no iba para Malloy ni para ningún familiar cercano, sino para los 5 hombres que actuaban como supuestos amigos del pobre Malloy. El apodo de Iron Mike viene por la extraordinaria resistencia que mostró el hombre ante los fallidos intentos de los conocidos, los cuales incluyen envenenamiento, congelación, intoxicación y atropellamiento, literalmente. La idea inicial de estos 5 hombres era que Malloy bebiera hasta que se intoxicara, y esto lo querían ejecutar en la taberna perteneciente a Tony Marino. En dicho establecimiento llenaban día y noche a Malloy de alcohol. Sin embargo, el hombre parecía que ni había tomado, mejor dicho, se emborrachaba, pero de ahí no pasaba. Después decidieron colocar anticongelantes en su bebida. Sin embargo, esto tampoco parecía surtir efecto en el hombre. La idea seguía siendo la misma, acabar con él mediante la bebida, y por ese motivo siguieron intentando con distintas sustancias hasta llegar a veneno para ratas, que sorpresivamente tampoco tuvo efecto en Malloy. Llegados a ese punto, los hombres concluyeron que ninguna cosa ingerida por el hombre iba a derribarlo. Por esto es que pasaron a otro plan, el cual era congelarlo hasta sucumbir. Una noche en la que Malloy había bebido tanto hasta dormirse, los hombres lo llevaron en peso hasta un parque, lo tiraron a la nieve y le vertieron 19 litros de agua sobre todo su torso descubierto. Este parecía ser el fin de Malloy, según los hombres. Sin embargo, poco después fue rescatado por la policía, quienes al verlo en esa situación lo trasladaron a un albergue para personas sin hogar, lugar en el que lo vistieron de nuevo y le otorgaron protección para el frío al que fue expuesto. Luego de este intento recurrieron al tercer plan, pasarle encima con un carro. A una velocidad de 72 km por hora, los hombres embistieron al pobre Malloy, quien nuevamente sobrevivió a los intentos de acabar con él, pero tuvo que pasar 3 semanas en un hospital con múltiples fracturas de huesos. El grupo, por otro lado, ya había dado por sentado de que esa fue la última vez que tenían que intentarlo. Pero su sorpresa había sido mayor cuando, al intentar cobrar la póliza, fue negada, ya que no sabían que Malloy aún estaba vivo en el hospital. Llegados al 22 de febrero de 1933, los hombres intentaron el último plan para finalmente acabar con Iron Mike. Luego de que Malloy se hubiese desmayado de tanto beber, los perpetradores lo llevaron hasta una habitación perteneciente a Joseph Murphy. Ahí le pusieron una manguera en la boca que conectaba con un tanque de monóxido de carbono y abrieron la válvula. Tomó aproximadamente 1 hora, pero los tipos finalmente habían logrado su cometido. El pobre Michael Malloy había pasado a mejor vida. Pero al menos esta historia tiene un final que no se podría decir feliz, pero sí satisfactorio, ya que los 5 hombres jamás pudieron disfrutar ni un solo centavo de lo cobrado por el seguro. Las investigaciones forenses de Malloy culminaron en que el fallecimiento no había sido accidental, sino que fue algo planeado y premeditado. Para no hacerla tan larga, los hombres fueron hallados culpables, 4 de ellos sentenciados a la pena de muerte y el único enviado a prisión fue Hershey Green. La gran resistencia de Malloy, un alcohólico vagabundo que trabajaba para beber, se volvió un caso célebre y fuente de fascinación en la cultura popular, como un ejemplo recurrente cuando se habla de personas que han sobrevivido a múltiples intentos de homicidio. A mí en lo personal se me hizo bien triste su caso porque el hombre era un alcohólico, no tenía familia que se preocupara por él ni tenía un empleo estable y lo poco que ganaba lo gastaba en el trago. Sumado a eso, las pocas personas que lo rodearon en su vida en sus últimos años ni siquiera eran amigos, eran 5 conocidos que vieron en él una forma fácil pero rastrera de hacer dinero. Jessica McClure. Jessica McClure, conocida también como Baby Jessica, tenía tan solo 18 meses de edad cuando un 14 de octubre de 1987 cayó en un pozo estrecho de unos 20 centímetros de diámetro y 7 metros de profundidad en el patio de su casa en Midland, Texas. Su caso atrajo la atención de muchos medios nacionales, quienes transmitieron minuto a minuto su rescate, convirtiéndose así en una de las historias más seguidas en los Estados Unidos. El rescate, que duró 58 horas, fue extremadamente complejo por 2 cosas. Primero, la angosta abertura del pozo hacía que fuese difícil, casi imposible, la entrada de una persona adulta y capacitada en rescate. La otra es que la roca circundante que lo componía era demasiado dura y hacía muy difícil cavar un agujero. Por esos motivos, muchos rescatistas y expertos se turnaron sin descanso para cavar un túnel paralelo y luego una conexión horizontal que les permitiera acceder al lugar exacto en el que Baby Jessica estaba atrapada. Durante este largo proceso, los equipos de rescate hicieron uso de micrófonos para monitorear sus signos vitales y mantener contacto, lo cual ayudó a confirmar que estaba con vida.
Es más, llegados unos momentos, los rescatistas lograron escucharla llorar y cantar, lo cual los inspiró a trabajar aún más duro, pero también demostró la fortaleza y resistencia de la pequeña bebé. Finalmente, el 16 de octubre, Jessica pudo ser rescatada y llevada de inmediato a un hospital, donde recibió tratamiento por varias heridas, incluidas la pérdida de un dedo debido a la falta de circulación en una de sus piernas. Como dije al principio, el caso recibió la atención de los medios desde el día 1, y esto trajo consigo el inicio de varias campañas sobre una mayor conciencia en la seguridad infantil y la prevención de accidentes domésticos. Posteriormente, la familia de Jessica recibió donaciones y apoyo económico por parte de la comunidad y simpatizantes en todo el país, lo cual permitió establecer un fondo fiduciario para la bebé. En cuanto a qué pasó con ella de mayor, pues en enero de 2006 se casó con Daniel Morales, con quien posteriormente tendría un niño y una niña. En marzo de 2011, cuando ella cumplió 25 años, recibió su fondo fiduciario proveniente de las donaciones que le hicieron cuando solo era una bebé, el cual ya estaba valorado en aproximadamente $800,000. Sin duda alguna, tuvo una buena vida después de una experiencia tan traumática como lo es caerse en un pozo siendo tan solo un bebé. Nivel 3. Bill Morgan. Si un día viene alguien y les dice, vas a ganarte la lotería, pero a cambio tendrás que sufrir una experiencia terrible que te va a dejar a las puertas de la muerte, ¿ustedes aceptarían? Al parecer esta pregunta le fue hecha a Bill Morgan, un señor que ganó la lotería no una, sino 2 veces, pero antes de ello tuvo que experimentar algo terrible que casi acaba con él. En 1998, Bill Morgan, oriundo de Australia, sufrió un aparatoso accidente automovilístico en su camión, del cual sobrevivió de milagro, pero lo curioso es que clínicamente él estuvo 14 minutos sin signos vitales, para después entrar en un coma que duró 12 días. El hombre estaba tan mal que inclusive se le pidió a su familia que le retiraran el soporte vital que lo mantenía con vida. Sin embargo, tras casi 2 semanas, Bill despertó y, contrario a las predicciones médicas iniciales, se recuperó sin ningún tipo de discapacidad permanente. Poco después de su recuperación, Bill decidió probar suerte y compró un boleto de lotería tipo raspa y gana, y vaya que sí ganó, específicamente un automóvil valorado en aproximadamente $17,000 australianos. Esta inesperada fortuna atrajo la atención de los medios, sobre todo por lo que había ocurrido con el hombre anteriormente. Ya saben, no todos tienen una experiencia cercana a la muerte y luego van y se ganan la lotería. Los medios le pidieron recrear el momento en el que raspaba el boleto y ganaba para una grabación de programa de televisión. Durante la filmación del mismo, Bill compró otro boleto de lotería. Mientras lo hacía, se volteó y exclamó: "Acabo de ganar 250,000, no estoy bromeando, acabo de ganar 250,000". Aquella escena lo inmortalizó para siempre, pues su reacción fue la que prácticamente todo el mundo hubiese tenido en una situación así. Qué lindo es el caso de este hombre, pasar de algo tan desagradable solo para que después la vida te sonría 2 veces de una forma tan bacán, como diciéndote, perdón por haberte tratado como la mierda, aquí está mi forma de recompensártelo. Simplemente épico. Ann Hawks. La persona que veremos en este punto pudo decir con la cabeza alta que fue la única persona en ser golpeada por un objeto extraterrestre y vivir para contarlo. El evento ocurrió el 30 de noviembre de 1954 en Sylacauga, Alabama, Estados Unidos, cuando Ann se encontraba relajada en el sofá de su domicilio. La mujer recuerda estar recostada y de repente ¡boom!, un hueco en el techo de su casa, y de nuevo escuchó otro ¡boom!, pero esta vez era en su cadera. Cuando vio, tenía una marca media rojiza que posteriormente pasó a ser un gran hematoma morado. ¿Qué provocaría todo eso? Pues aunque no lo creas, era un meteorito, pero no uno como los que vemos en las pelis ni como los que provocaron la extinción de los dinosaurios, sino más bien uno pequeño de aproximadamente 30 centímetros de diámetro y 4 kilogramos de peso. El suceso atrajo rápidamente la atención de científicos, medios de comunicación y curiosos de la zona. Y cómo no hacerlo, era el primer evento documentado de una persona alcanzada por un objeto extraterrestre. La mujer se convirtió en una especie de celebridad local. Su historia se regó a nivel nacional y fue discutida a lo largo y ancho de la comunidad científica. Sin embargo, no todo era color de rosa, pues también surgieron conflictos legales. Resulta que la señora Hodge y su esposo disputaron la propiedad del meteorito con la dueña de la casa, ya que esta última alegaba que cualquier objeto encontrado en su propiedad le pertenecía.
Luego de muchas disputas legales, ambas partes llegaron a una negociación legal y los Hodge lograron quedarse con el meteorito, aunque más tarde lo donarían al Museo de Historia Natural de Alabama. Tristemente, la mujer nunca logró recuperarse de las secuelas psicológicas y emocionales que dejaron el evento y las subsiguientes disputas legales ya mencionadas. Según su ex esposo, porque sí, se separaron en 1964, ella jamás buscó el protagonismo que le vino de golpe con este accidente, y eso le pasó factura a largo plazo, haciendo que fallezca a los 52 años de un fallo renal. Albert Stevens. Imagínate que un día vas a un chequeo médico de esos rutinarios y de repente te dicen, bueno señor o señora, usted tiene cáncer terminal de estómago, le quedan pocos meses de vida. Sería un palazo en la nuca, algo terrible, ¿no es cierto? Eso le pasó al señor Albert Stevens, pero el problema es que él nunca tuvo cáncer. Albert Stevens, conocido en el ámbito médico y científico como el paciente CAL-1, fue un hombre que sin saberlo se convirtió en el sujeto de prueba de un experimento de radiación durante la década de 1940 en Estados Unidos. Así como para dar un poco de trasfondo, el tipo nació en 1887, trabajaba como pintor y mecánico en California. En 1945, a sus 58 años de edad, Stevens fue diagnosticado erróneamente con cáncer terminal en el estómago. Los médicos del hospital de la Universidad de California le propusieron ser parte de una serie de experimentos. Total, según los propios médicos, él ya estaba condenado a morir. Lo que él no sabía es que este no era algún tratamiento experimental para intentar detener el avance del cáncer o curarlo, sino que se trataba de un estudio gubernamental secreto sobre los efectos de la radiación, experimentos patrocinados por la Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos. En lugar de realizarle un tratamiento convencional, los médicos inyectaron a Stevens con una dosis extremadamente alta de plutonio 238 y plutonio 239, ambos elementos radiactivos con un periodo de desintegración muy largo. Escucharlo así nomás no parece algo grave, al menos para quienes no conocemos de química y todo eso. Pues bueno, para que te hagas una idea, esta dosis inyectada a Stevens equivalía a recibir más de 600 veces la cantidad de radiación considerada como letal. Con esto, los médicos pretendían observar cómo su cuerpo procesaba la radiación y excretaba el plutonio, obviamente sin informarle los riesgos o la naturaleza del experimento al pobre Stevens. Increíblemente, el hombre sobrevivió a la exposición, pero no solo eso, vivió hasta los 79 años, falleciendo en 1966 por un paro cardiorrespiratorio. Durante los 20 años que transcurrieron desde el experimento, los científicos pasaron monitoreando su salud, lo cual permitió estudios valiosos sobre la interacción del cuerpo humano con la radiación y las partículas radioactivas. Aunque claro, ¿a qué costo? Porque si te pones a pensar, le mintieron en la cara y lo expusieron a algo que tranquilamente podría resultar en una muerte segura. Por eso su caso es notable, ya que a pesar de haber recibido una dosis que debería haber sido letal, su cuerpo toleró la radiación de una forma inexplicable, desafiando así las predicciones médicas y científicas de la época. Bobby. Esta que ven aquí es mi perrita, se llama Kitty y tiene 7 años. En los últimos meses veo que le está saliendo pelitos blancos alrededor de la boca, señal de que ya se está poniendo viejita. Cada vez que la veo yo le digo a mi madre, si a mí me dicen te vamos a quitar 10 años de vida y se lo vamos a pasar a tu perro, yo lo firmo con los ojos cerrados. El problema está en que nada le sirve vivir por ejemplo 25 años, si luego no va a poder moverse ni disfrutar de la vida como debería. Hago esta reflexión porque Bobby, el perro que nos reúne en este punto, logró vivir 31 años. Bobby fue un perro de raza Rafeiro do Alentejo, una raza originaria de Portugal, y poseyó el récord como el perro más longevo del mundo, habiendo alcanzado una edad de más de 31 años. Nació el 11 de mayo de 1992 y la esperanza de vida de su raza era de promedio entre 12 y 14 años, pero él prácticamente dobló esa esperanza de vida. Sus dueños comentan que la longevidad del canino se debió gracias a la vida tranquila y libre que le dieron. Además, su dieta estaba basada en alimento humano sin condimentos. Lo insólito con este perro es que así como se volvió el perro más longevo en la historia, también pudo haber sido uno de los perros que menos vivió. ¿Y por qué digo esto? Pues porque según las declaraciones de su dueño, Bobby era uno de los 4 cachorros que nacieron en la casa de campo de la familia. Ahora bien, estos cachorritos fueron enterrados vivos por el padre del dueño de Bobby, ni bien nacieron, ya que según el señor no quería tener más animales. Sin embargo, Bobby fue el único que se salvó entre sus hermanitos por haberse camuflado entre la madera y así no ser visto. Por ello el señor simplemente enterró a los otros 3 y él se quedó vivo.
Con el paso de las décadas, Bobby fue adquiriendo problemas para caminar, de visión y respiratorios, pero todos leves, por lo que en general gozaba de una buena salud. Lamentablemente no era un vampiro y tenía que partir algún día, y fue el 21 de octubre del año pasado, supongo que por causas naturales, ya que no pude encontrar las causas exactas de su fallecimiento, pero vaya que sí fue un milagro vivir 31 años para un perro, increíble. Truman Duncan. En el año 2006, Truman Duncan, un hombre que trabajaba en una compañía ferroviaria en Texas, sobrevivió a un accidente insólito, pues fue literalmente partido en dos, y no es exageración ni clickbait, el tipo literalmente vivió eso. Mientras realizaba labores de la empresa, Duncan resbaló de una plataforma y cayó justo bajo las ruedas de un tren en movimiento que pasaba. Esto le causó lesiones horripilantes, siendo la más notoria el corte de su cuerpo desde la cintura hacia abajo. Uno pensaría que alguien así ya fue, ¿no? Ya pasó a mejor vida, pero Duncan era tenaz. Sin perder el conocimiento, logró meter la mano en su bolsillo, sacar el celular y llamar a emergencias para describirles todo lo que había pasado y dónde se encontraba. Los servicios de emergencia llegaron rápidamente, pero necesitaron más o menos 45 minutos para liberarlo del tren. Contra todo pronóstico, sobrevivió al procedimiento de rescate y fue trasladado rápidamente a un hospital, donde se sometió a más de 20 cirugías y pasó varios meses en recuperación. Como resultado del incidente, Duncan perdió ambas piernas y pasó por un proceso largo de rehabilitación, pero de ahí en más estaba sano y salvo, y por ello su caso fue considerado como un milagro de supervivencia, ya que no solo la magnitud de las heridas era terrible, el tipo también perdió una enorme cantidad de sangre, y aún así fue su propio salvador, pues si él no llamaba en ese momento a la ambulancia, ¿quién lo hubiese hecho? Josie Ginsberg. En 1981, el israelí Josie Ginsberg emprendió un viaje de aventura en la Amazonía boliviana junto a 3 compañeros, Kevin Gale, Marcus Stam y Karl Ruprechter. Atraído por la idea de explorar una tribu indígena oculta y buscar oro, Ginsberg decidió adentrarse en una de las regiones más inhóspitas del planeta. Sin embargo, el grupo pronto vería que la cosa en ese lugar era jodida, enfrentándose a condiciones adversas y, para rematar, a disputas internas. Tras varias semanas en la selva y debido a tensiones crecientes en el grupo, estos decidieron separarse. Stam y Ruprechter tomaron una ruta diferente, mientras que Ginsberg y Gale continuaron juntos, intentando navegar por el río en una balsa improvisada. La idea de la balsa era buena en la teoría, porque en la ejecución terminó muy mal. La corriente del río los arrastró y los separó a ambos. A partir de ese momento, Ginsberg se quedó solo y tuvo que enfrentarse a desafíos extremos durante 3 semanas en la selva. Sin conocimientos de supervivencia avanzados y apenas con algo de equipo, el hombre sobrevivió a base de bayas, huevos de aves y agua de río, mientras lidiaba con mosquitos, serpientes y la falta de alimento y de energía. Ginsberg experimentó delirios y alucinaciones y enfrentó constantes riesgos de lesiones. Sin embargo, su voluntad de sobrevivir y la esperanza de encontrar una salida lo mantuvieron en movimiento. Después de 19 días en la selva, Kevin Gale, quien había sido rescatado previamente, consiguió la ayuda de locales para organizar una búsqueda que resultó en el rescate de Ginsberg. El caso de Ginsberg se ha convertido en un relato destacado si se habla de supervivencia extrema. Además, la historia de lo ocurrido ha sido plasmada en su libro Back from Twitchy, libro que más tarde inspiró una película algo conocida llamada Jungla, interpretada por el actor inglés Daniel Radcliffe. Nivel 4. Susan Kuhnhausen. Cuando una relación termina, existen 2 tipos de personas, las que superan y las que no. Y luego está este sujeto llamado Mike Kuhnhausen, el cual no entra en ninguna de estas 2 categorías, sin embargo inventó la propia suya, contratar a un matón para acabar con la existencia de su expareja y así quedarse con la mitad de sus cosas. En el año 2006, una enfermera de 51 años llamada Susan Kuhnhausen volvía a casa como de costumbre luego de su trabajo. La mujer se preparaba para descansar luego de la estresante jornada, pero una sorpresa desagradable e inesperada la estaba esperando. Resulta que al domicilio se había colado un intruso que posteriormente sería identificado como Ed Huffy, cuyas intenciones no eran para nada buenas. El tipo, con un martillo en sus manos, se abalanzó contra la señora e intentó acabar con ella. Sin embargo, la mujer opuso resistencia, se defendió y, pese a recibir golpes considerables, logró tomar el control de la situación. Según su relato, esta disputa con el intruso duró 15 minutos, hasta que ella logró tomar las riendas y ponerlo a dormir para siempre.
Después de eso, ella caminó como pudo hasta la casa de un vecino para pedir ayuda. El vecindario estaba sorprendido, ya que la mujer no se metía con nadie, ni tampoco es que el lugar se caracterizara por ese tipo de robos. Y digo robos entre comillas porque el intruso jamás intentó llevarse nada material, solamente la existencia de la pobre enfermera. Cuando las autoridades investigaron el caso, se reveló que aquel intruso se trataba de Ed Huffy, un matón con un amplio historial delictivo, y este había sido contratado por nadie más y nadie menos que Mike Conhausen, el ex esposo de la señora. Motivado supuestamente por problemas económicos, Mike había pagado $50,000 para que el matón desviviese a la señora y así él poder quedarse con la casa y parte de los bienes. Pero ¿cómo llegaron las autoridades a esta conclusión? Sencillo, los dos idiotas, el que pagó y el que ejecutó la orden, dejaron pruebas, como por ejemplo un libro de notas y llamadas recientes entre ellos. Mike Conhausen sería sentenciado por este crimen a 10 años de prisión, sin embargo no pudo terminarlos porque 8 años después falleció de cáncer. En cuanto a Susan, la gran sobreviviente de esta historia, terminó quitándose el apellido de su ex esposo y se dedicó a dar charlas sobre su caso, a la vez que intentaba concientizar sobre los casos de violencia doméstica que muchas mujeres sufren a diario. Clint Malarchuk. Clint Malarchuk es un exjugador profesional de hockey, conocido por haber jugado cerca de una década en la National Hockey League, pero es más conocido por haber protagonizado uno de los incidentes más insólitos y escalofriantes en la historia del deporte. El 22 de marzo de 1989, mientras jugaba de portero para los Buffalo Sabres en un partido contra los St. Louis Blues, Malarchuk sufrió una lesión terrible en su cuello. Durante una jugada, el jugador del equipo contrario, Steve Tuttle, chocó contra un defensa de los Sabres llamado Uwe Krupp. Al caer, este último impactó con la hoja del patín en el cuello de Malarchuk, lo que seccionó la arteria carótida y dañó parcialmente su vena yugular, provocando así una pérdida masiva de líquido vital en muy pocos segundos. Como te imaginarás, todo el estadio entró en pánico ante tal escena. Pero eso no era todo, ya que este juego también estaba siendo transmitido por televisión, por lo que muchos en sus casas presenciaron el horrendo acto y en vivo y en directo. Malarchuk, consciente de la gravedad de la situación, pidió a los entrenadores que llamaran a su madre para despedirse por si la huesuda se lo llevaba. Para su suerte, el entrenador Jim Pizzutelli le presionó rápidamente la herida para así disminuir la hemorragia, y posteriormente lo trasladaron a emergencias, donde recibiría más de 300 puntos de sutura en el cuello. Después de este suceso, Malarchuk no volvió a ser el mismo. El accidente le había dejado con secuelas psicológicas muy profundas. Pudo volver a jugar, pero su nivel decayó drásticamente los años siguientes. Desarrolló trastorno obsesivo-compulsivo, se tiró al alcoholismo y sufrió de constantes pesadillas que le recordaban la trágica escena vivida en aquel partido. Olvidé mencionar que en el 2008, intentó desvivirse por la depresión que acarreaba en ese tiempo. Con el paso de los años, él pudo sobrellevar sus demonios y se volvió entrenador de hockey para equipos juveniles. Además, daba conferencias junto a su esposa sobre la salud mental y la depresión en atletas retirados. Michael Packard. Imagínate que escuchas a alguien decir: yo estuve en la boca de una gran ballena jorobada. La idea de que alguien pueda decir eso es ínfima, peor aún que esté viva para contarlo. Aunque no lo creas, existe alguien que pueda afirmar las dos cosas, y se trata de Michael Packard, un buzo comercial que en aquel momento tenía 56 años de edad. El 11 de junio de 2021, este hombre se hallaba en el Cabo Cod, en Massachusetts, realizando sus labores habituales que consistían en pescar langostas. En el momento del suceso, el hombre estaba a 13 metros de profundidad, cuando de repente sintió un golpe fuerte y todo a su alrededor se tornó oscuro. Asustado, este empezó a tantear su alrededor y sintió que estaba en la boca de un gran animal. Rápidamente se le vino a la cabeza la terrible idea de que estaba en la boca de un gran tiburón blanco. Sin embargo, cuando empezó a tocar más y más, notó que esta boca no tenía dientes, por lo que supuso que se trataba de una ballena. Esto no hizo la situación menos aterradora para aquel hombre, pues él pensaba que el animal se lo iba a tragar o, en el peor de los casos, que se iba a quedar sin oxígeno poco a poco. Según sus palabras, estuvo atrapado en la boca de aquel colosal animal por al menos unos 40 segundos, y de repente el animal salió a la superficie y se dio cuenta que no era su presa habitual, y por ese motivo lo expulsó de su boca. Después de esto sería rápidamente rescatado por su compañero de tripulación, Josiah Mayo, el cual observaba todo desde el barco. Milagrosamente solo sufrió algunas lesiones leves como moretones y fue dado del hospital ese mismo día.
Este incidente atrajo rápidamente la atención de los medios de comunicación y generó un debate sobre el comportamiento de las ballenas jorobadas, algo que rápidamente fue explicado por biólogos marinos, quienes afirmaron que las ballenas no tienen intención de tragarse a algún hombre, más bien fue todo un accidente, ya que estas criaturas tienden a abrir lo máximo posible sus bocas para así consumir grandes cantidades de agua y presas como krill o peces pequeños, y que Packard era simplemente un estorbo que se encontraba en ese momento en medio de la dieta de la ballena jorobada. Leonid Rogozov. Leonid Rogozov fue un médico soviético conocido por protagonizar una proeza médica sorprendente e increíble, cuando en 1961 se vio obligado a realizar una apendicectomía en sí mismo, mientras estaba en una misión de investigación en la Antártida. El hombre formaba parte de una expedición soviética en la estación Novolasserevskaya, ubicada en una región extremadamente inhóspita. En el lugar empezó a desarrollar síntomas graves como fiebre, dolor abdominal y náuseas. Al ser médico, no tuvo problemas en autodiagnosticarse un cuadro de apendicitis. Sin embargo, el problema radicaba en que en dicho lugar él era el único con conocimientos médicos. Como el lugar estaba tan alejado de algún tipo de ayuda médica, Rogozov, quien en aquel entonces tenía 27 años, tomó la dura y valiente decisión de operarse a sí mismo. Para llevar a cabo la cirugía, Rogozov utilizó un espejo para observar su abdomen y pidió ayuda a 2 compañeros, quienes se encargarían de pasarle los instrumentos médicos. La cirugía tuvo una duración de aproximadamente 1 hora y 45 minutos, durante la cual Rogozov realizó incisiones precisas en su propio abdomen y extrajo el apéndice infectado. Todo esto sin olvidar factores como el dolor, la falta de visibilidad y la posibilidad latente de un desmayo. A pesar de todas las complicaciones, Rogozov completó exitosamente la cirugía y posteriormente mostró una asombrosa recuperación, volviendo a sus labores en la estación en cuestión de un par de semanas. Su valentía y habilidad médica le convirtieron en un héroe dentro de la Unión Soviética y le valieron ser galardonado con la Orden de la Bandera Roja del Trabajo, la cual honraba grandes hazañas y servicios para el Estado y la sociedad soviética. Alison Bota. No sé si muchas personas hubiesen tenido la voluntad de continuar luego de vivir algo tan traumático y terrible como lo hizo Alison Bota. El 18 de diciembre de 1994, Alison, una joven sudafricana, había salido de fiesta con amigos, disfrutó, bailó y bebió, pero luego de la diversión ocurrió algo que cambiaría su vida para siempre. Al detenerse en su vehículo en la puerta de su casa, un tipo la sorprendió con su vehículo y la obligó a subirse en él. La mujer, helada del susto, emprendió el viaje con su agresor, quien en el camino pasó por otro hombre con el que planeaba hacer algo atroz. Ambos llevaron a la mujer a un lugar remoto y abusaron carnalmente de ella. Después de esto decidieron acabar con ella estrangulándola y no conforme con eso le propinaron 30 puñaladas en el abdomen con un arma blanca. Los atacantes la dieron ya por fallecida y estaban a punto de marcharse, sin embargo vieron cómo ella aún se movía y por ese motivo se regresaron y seccionaron su garganta en 16 ocasiones. Nadie puede sobrevivir eso, afirmó uno de los hombres antes de marcharse y dejarla tirada en el lugar. A pesar de la magnitud de sus heridas, Alison mostró una increíble voluntad de vivir, tambaleándose hasta una carretera cercana. Luego, con una mano en el abdomen para que no se le salga nada y con la otra sosteniendo su cabeza, ella empezó a pedir ayuda, pero la primera persona que se acercó vio su estado y salió corriendo de ahí. El segundo se detuvo y empezó a vomitar, pero llamó a emergencias. Y por suerte, una joven estudiante de veterinaria que pasaba por ahí logró meterle la tiroides expuesta de Alison dentro de su cuerpo hasta que llegara la ambulancia. Su recuperación fue rápida y gracias a esto pudo dar un testimonio detallado en el que pudo identificar sin problemas a los 2 atacantes, quienes posteriormente fueron arrestados, juzgados y sentenciados a cadena perpetua. Mi sorpresa con este caso es que yo al menos jamás lo había escuchado y me sorprende porque es muy impactante e increíble como para que no sea tan conocido. También es un ejemplo de resiliencia y fortaleza humana, porque primero no muchas personas hubiesen aguantado lo que Alison Bota aguantó y segundo no muchos hubiesen tenido la voluntad de seguir adelante con sus vidas luego de una experiencia tan traumática. Ron Hunt. Otro caso que realmente parece sacado de Destino Final. En 2003, Ron Hunt, un trabajador de construcción de Nevada en Estados Unidos, sufrió un grave percance mientras trabajaba en una escalera, utilizando un taladro industrial. Según su relato, cuando él estaba sobre la escalera realizando su trabajo, perdió el equilibrio y cayó desde varios metros de altura.
y durante la caída tuvo tan mala suerte que el taladro que estaba usando apuntó hacia arriba y lo atravesó en la cabeza, perforando su cráneo a través del ojo. La broca del taladro tenía aproximadamente 45 centímetros de longitud y atravesó la cavidad ocular de Hunt, pero no afectó su cerebro, algo que los médicos describieron como un milagro anatómico. Durante la cirugía de emergencia, los médicos lograron retirar el taladro y sorprendentemente Hunt no sufrió ningún daño cerebral. A pesar de sus heridas, lo único que resultó con daño significativo fue su ojo, perdiendo la visión del mismo por completo. Nivel 5. Tanya Raider. Imagínate estar desaparecido por días, que toda tu familia y la policía te estén buscando día y noche, y que cuando te encuentren sea en un lugar más cercano al que jamás pudieron imaginar. Tanya Raider es nuestra protagonista en este punto, y su caso es una muestra impactante de supervivencia, pero también de un mal trabajo por parte de las autoridades. Tanya Raider y su esposo Tom eran una pareja que trabajaban demasiado, literalmente salían de un empleo para ir a otro y solo regresaban a casa para aseo personal o descansar. Ese estilo de vida se debía a que ellos querían guardar dinero para construir su propio hogar. Como ambos sabían la vida atrejada que llevaban, no se sorprendían cuando el uno no contestaba el teléfono al otro o cuando el uno llegaba a casa y el otro no estaba ahí. Sin embargo, un día después de culminar la jornada laboral de siempre, Tanya no regresó a casa. Esto alarmó a su esposo, ya que si bien es cierto ambos estaban a full con el trabajo, siempre terminaban regresando, así sea tarde pero llegaban. Bueno, su esposo Tom fue a reportar el caso a las autoridades. Sin embargo, ellos inicialmente trataron el caso como una desaparición voluntaria. Es decir, le dijeron al marido que la mujer no estaba desaparecida, que ella simplemente quería tomarse un tiempo sola, citando una frase que le dijeron los policías: "Ella ya está grande, puede ir a donde se le dé la gana y no tiene por qué decirte". Además de esto, la policía comenta que no investigaron el caso desde el principio porque notaron que la cuenta bancaria de Tanya había tenido actividad reciente. Lo que estos idiotas no sabían es que aquella cuenta era compartida, y esa actividad era por parte de Tom, más no de la desaparecida Tanya. Además, ni la molestia se tomaron de preguntarle al desesperado hombre sobre esa información, pero también fue culpa de él porque nunca mencionó eso. Bueno, el hombre estaba desesperado, pasaban los días y no había rastro de Tanya. Además, la policía seguía sin tomarlo en serio. Luego de exactamente una semana, el hombre se acercó a la comisaría y les pidió que practicaran el polígrafo y que inspeccionaran la casa para que vean que él no estaba mintiendo sobre la desaparición de su esposa. Finalmente, los policías pusieron manos en el asunto y cuando rastrearon su teléfono celular, descubrieron que Tanya estaba atrapada boca abajo en el interior de su vehículo, a 6 metros de una carretera muy transitada. Sin embargo, ella había caído por un barranco lleno de maleza que impedía cualquier tipo de contacto con otros vehículos o personas que pasaran por esa zona. La mujer tenía varias heridas de consideración, un hombro dislocado, 2 huesos rotos y una deshidratación tan bestia que hasta le estaban fallando los riñones. Lo peor es que una de sus piernas casi tuvo que ser amputada, no sé si por la falta de circulación o una herida subyacente, no logré hallar más información sobre eso. Cuando le preguntaron a la mujer sobre todo lo ocurrido, ella comentó que no recuerda nada de un accidente, simplemente se despertó y se horrorizó por la situación en la que estaba. Además pasó 8 días intentando localizar su teléfono celular para así pedir ayuda, pero si bien sabía dónde estaba, jamás logró alcanzarlo. Recuerda oír coches y voces de personas en la autopista a solo 6 metros de distancia, pero no podían hacer nada, ni ella tampoco, porque estaba tan mal herida que no podía ni gritar, y a eso súmale que no tenía ni agua ni comida. Su marido Tom luego declaró de que el hecho de que la policía no lo haya tomado en cuenta desde el principio retrasó mucho la investigación hasta el punto de tardar 8 días, imaginando que la cosa hubiese sido muchísimo peor si se retrasaba aún más la búsqueda. Tsutomu Yamaguchi. Tsutomu Yamaguchi es un hombre famoso por ser la única persona documentada en haber sobrevivido a las 2 explosiones nucleares más devastadoras de la historia. Ingeniero de profesión, Yamaguchi se encontraba en Hiroshima el 6 de agosto de 1945 por un viaje de negocios, pero lo que él jamás imaginó es que ese mismo día, a 3 kilómetros de donde estaba, una bomba caería, destruyendo la ciudad y dejando a cientos de personas fallecidas. Con heridas leves y afectado por la radiación, Yamaguchi logró tomar un tren de regreso a su ciudad natal, Nagasaki, tan solo 3 días después. Sin imaginarse lo que estaba por venir, Yamaguchi explicaba detalladamente los eventos ocurridos en Hiroshima a sus colegas, cuando súbitamente la segunda bomba explotó el 9 de agosto.
Como si tuviera el poder del protagonista de una película de acción, Yamaguchi logró nuevamente salir ileso de aquel escenario trágico. Ambas experiencias lo dejaron con heridas y efectos en la radiación que sufrió por el resto de su vida. No obstante, Yamaguchi logró vivir hasta los 93 años y dedicó gran parte de su vida a hablar sobre los horrores de la guerra nuclear y a promover la paz. El gobierno japonés le otorgó un reconocimiento oficial llamado Hibakusha Double, una distinción extremadamente rara porque jamás se había documentado a alguien que sobreviviera a 2 bombardeos nucleares. Annie Edson Taylor. Si ustedes fueran viejos y estuvieran en una situación económica fregada, ¿se tirarían por un barranco para ver si así les cae plata? Suena loco, ¿no es cierto? Pero esa fue la conclusión a la que llegó Annie Edson Taylor, la mujer que saltó de las cataratas del Niágara. A sus 63 años, el 24 de octubre de 1901, Taylor decidió llevar a cabo esta hazaña como un intento de ganar fama y seguridad financiera. La mujer era maestra de profesión y había quedado viuda pero no tenía hijos. Estaba pasando por una situación económica muy complicada y buscaba un método audaz para mejorar esa situación. Bajo ese contexto, ella decidió que una caída en las cataratas del Niágara ayudaría a atraer la atención de los medios y al mismo tiempo obtendría ingresos económicos jugosos. Para la preparación, Taylor diseñó un barril especial construido con madera de roble y reforzado con hierro. Por dentro lo forró con colchones que le ayudarían a amortiguar el impacto. Antes de embarcarse en esta locura, la mujer recibió múltiples advertencias sobre los riesgos mortales que conllevaba. Sin embargo, ella estaba segura de que eso funcionaría. Fue así como Taylor fue colocada en el barril y lanzada al río cerca de la caída. Tras descender a los aproximadamente 50 metros de las cataratas, sobrevivió y fue rescatada poco después, sorprendiendo a todo el mundo ya que estaba casi intacta, con excepción de un pequeño raspón en la cabeza. Pero aquí viene lo turro, y es que la fama y fortuna que Taylor esperaba jamás se materializaron. Inicialmente fue noticia en algunos medios y ganó algo de notoriedad, pero no logró capitalizar su hazaña debido a problemas con su representante, ya que el tipo le robó el barril y se esfumó para siempre. Taylor pasó el resto de su vida en relativa pobreza y aunque continuó contando su historia, fotografiándose con turistas y vendiendo recuerdos, jamás pudo alcanzar el éxito económico que ella había anticipado y falleció el 29 de abril de 1921 a los 82 años de edad. Steve McCormack. Se lo juro que es la última vez que vuelvo a referenciar un caso con destino final, pero es que no me moleste, en este caso sí que parece que lo hayan escrito para esa franquicia. En el año 2011, un camionero neozelandés llamado Steven McCormack experimentó y sobrevivió un incidente que desafió cualquier tipo de lógica. Mientras el tipo trabajaba en su camión en una planta de procesamiento, perdió el equilibrio y cayó sobre una válvula de aire que estaba abierta. Esta válvula penetró su glúteo y comenzó a bombardear aire comprimido a su cuerpo, inflándolo como si de un globo se tratara. El aire comprimido, que normalmente se utiliza para frenar los camiones, comenzó a expandirse rápidamente dentro del cuerpo del señor McCormack, expandiendo sus tejidos a medida que el aire se desplazaba bajo la piel. Sus compañeros de trabajo actuaron rápidamente, cerrando la válvula y llamando a una ambulancia. Una vez en el hospital le preguntaron a McCormack cómo se había sentido en el momento en que todo esto ocurría. El hombre cuenta que experimentó un dolor extremo y una sensación de ardor debido al aire que se expandía a través de sus músculos y sus tejidos blandos. Los doctores señalaron que el aire comprimido había inflado su cuerpo hasta casi el doble de su tamaño normal, un fenómeno que fácilmente pudo acabar con él si el aire hubiera entrado en su sistema sanguíneo, provocando algo llamado embolia. Afortunadamente, el equipo médico pudo actuar a tiempo para liberar el aire atrapado en su cuerpo y tratar el daño en sus tejidos. Al hombre le tocó soportar mucho dolor y un largo periodo de recuperación, pero sobrevivió a un accidente tan insólito como el que acabo de contarte. Bueno mis amigos, así es como se termina este iceberg. Acepto que dejé algunos casos fuera, pero no quería hacer un video de 1 hora como últimamente había hecho con los icebergs. Espero que el tema les haya parecido interesante y que se dieran cuenta todo lo loco que pasa en este mundo y uno ni por enterado. Gracias por llegar hasta aquí, los quiero mucho y que tengan un bonito día. Nos vemos en un próximo video. Chao.